Bueno, vamos a empezar, yo creo, por ti, porque siempre venimos un poco acelerados y siempre empezamos a hablar de enfermedad celíaca, pero yo creo que los protagonistas también sois vosotros, ¿no? Sois los doctores que estáis estudiando todos los días y aprendiendo también de los pacientes. Y bueno, pues, ¿qué me puedes dar así como una nota de color, como algo nuevo que ha sucedido o que sucede en la enfermedad celíaca? Algo así, algo novedoso. Podemos empezar por algo novedoso. Novedoso quizás hayan visto todos, ¿no?, por redes sociales que ha salido un artículo de que ha salido un nuevo pan de trigo que va a ser sin gluten, ¿no? Yo creo que esto ha creado una falsa alarma entre celíacos, ¿no? Porque en realidad va a ser un pan bajo en gluten, pero no sin gluten, entonces esto no va, de momento, saldrá en un futuro, pero no hay posibilidades de que los celíacos puedan tolerar este pan. Sí, ha sido la noticia de la semana. Noticia de la semana, sí, efectivamente. Y en principio sí que es un trigo alterado genéticamente que tiene menos cantidad de gluten, pero parece ser que también contiene gluten, entonces en principio es impensable que los celíacos puedan consumirlo. Y como novedades en el diagnóstico, una novedad que podemos hablar nosotros que tenemos en nuestro centro es que a partir de ahora, bueno, dentro de unas semanas vamos a tener disponibles los péptidos inmunogénicos del gluten NS. No sé si saben en qué consiste. Está en el nuevo protocolo, ¿verdad? Exacto, es una prueba que mediante el estudio de una muestra de heces podemos saber si un paciente ha consumido gluten o no los 3 días anteriores, ¿no? Nosotros normalmente usamos los anticuerpos para esto, sin embargo los anticuerpos han sido diseñados para el diagnóstico. Los usamos normalmente en el seguimiento, es decir, si un paciente con anticuerpos positivos los va negativizando, es que está haciendo bien la dieta, pero si algún paciente comete transgresiones puntuales o transgresiones no muy frecuentes, no sabemos realmente si esto lo vamos a poder detectar en los anticuerpos o no, porque la cinética, es decir, el comportamiento de cómo van subiendo los anticuerpos es distinto en cada paciente. Entonces un paciente puede estar cometiendo pequeñas transgresiones sin que no lo detectamos con los anticuerpos y esta prueba podría detectarlo. De todas maneras no será de rutina en todos los pacientes, se hará solo cuando sea necesario. Muy bien. Bueno, como antes te he dicho, digo, los protagonistas siempre sois vosotros los doctores. Sergio, ¿cómo te metiste en este mundo de la enfermedad celíaca? ¿Cómo fue? Bueno, En digestivo, ¿cómo apareciste al final en digestivo? Exacto. Yo hice digestivo, bueno, durante la carrera siempre me gustó mucho la patología de aparato digestivo, dudé entre otras especialidades, pero en el rotatorio, último año de especialidad, tenía claro que quería ser digestivo. No quería realmente dedicarme a enfermedad celíaca, también cuando yo estudiaba, la enfermedad celíaca no parecía que era más una enfermedad de niños, una enfermedad que trataban los pediatras. Yo soy celíaco y ya en la edad adulta a mí me seguía viendo un pediatra, no un gastroenterólogo. Y luego a lo largo de la residencia, cuando empecé a ver que había muchos celíacos adultos que quizás no estaban seguidos de una forma adecuada, pues poco a poco me fui metiendo en el mundo hasta que finalmente hace ya 2 años y medio, tenemos montada la unidad de enfermedad celíaca en nuestro hospital. Muy bien, la Fundación Jiménez Díaz, ¿verdad? Sí. De Madrid. Sí. Bueno, es una unidad que hay pocas unidades como esa en España, ¿no? En otros hospitales. ¿Qué hacéis allí? ¿Cuál es el estudio que hacéis allí en la Fundación? En principio, el concepto de unidad es que somos un grupo de especialistas que nos dedicamos a diferentes cosas, ¿no? Y que ponemos los datos del paciente en común para poder llegar a un diagnóstico claro y un seguimiento. Entonces, principalmente hay gastroenterólogos, endoscopistas, patólogos, inmunólogos y genetistas. Entonces, en principio, yo soy quien ve al paciente en la consulta, pero el resto de compañeros son el que hacen las pruebas complementarias y comentamos casos dudosos, casos difíciles de diagnóstico y seguimiento. Porque a veces es realmente complicado diagnosticar a un celíaco. El celíaco del libro es facilillo, ¿no? Sí. Pero el adulto, sobre todo, Exacto. a veces es muy difícil. El celíaco que cumple todos los criterios diagnósticos es fácil de diagnosticar, a nadie se le escapa, pero hay un porcentaje alto de pacientes que son de difícil diagnóstico. Ten en cuenta que los adultos en muchos casos son asintomáticos o tienen pocos síntomas y las principales manifestaciones no van a ser digestivas, sino extraintestinales. Entonces también tenemos que tener ayuda de compañeros de otras especialidades que sospechen y nos envíen a pacientes porque crean que pueden tener enfermedad celíaca.
¿Cuáles son esos principales síntomas extraintestinales que tienen que hacer despertar la sospecha en un ginecólogo, en un dermatólogo, en un hematólogo? Claro, hay muchas, de hecho la enfermedad celíaca, ¿no?, que siempre se ha pensado que es una enfermedad intestinal, realmente es una enfermedad sistémica, ¿no? Esto quiere decir que puede afectar a todos los órganos y aparatos, entonces puede tener manifestaciones de todo tipo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hematología, pues la principal manifestación es la anemia ferropénica, ¿no? Un hematólogo debe sospechar en enfermedad celíaca en una anemia por déficit de hierro que no se recupera dando hierro oral, ¿no? Porque esto puede indicar que no está absorbiéndolo, y la principal causa de malabsorción intestinal en nuestro medio, sobre todo entre caucásicos, es la enfermedad celíaca, ¿no? La principal. La principal, de malabsorción, no la principal causa de anemia. Por ejemplo, anemia en una chica joven es la menstruación, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, anemia en un varón joven, pues ahí te debe hacer sospechar, y es simplemente pedir unos anticuerpos en sangre, ¿no? Porque con esto podríamos diagnosticar una enfermedad celíaca. Un dermatólogo, aquí ha estado la doctora Borregón en muchas ocasiones, la principal manifestación dermatológica de la enfermedad celíaca es la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que es una dermatitis que es muy difícil de diagnosticar porque son unas lesiones que pican muchísimo, producen mucho prurito, y los pacientes cuando llegan a la consulta no tienen realmente lesiones, sino tienen lesiones de rascado. Se les biopsia, las biopsias son inespecíficas, y entonces un dermatólogo concienciado pues puede sospechar en enfermedad celíaca, claro, y podría ser el diagnóstico. De hecho, muchos pacientes están hasta 10, 12 años con corticoides, con tratamientos, y realmente son celíacos. Sí, me imagino, nos lo cuenta siempre la doctora Borregón, dice, es muy complicado a veces explicarle a un paciente que el problema que tiene en la piel en realidad viene del intestino, y que la manera de que eso remita es haciendo una dieta estricta, sin gluten, de por vida. Estos pacientes, ¿no?, los que no tienen tantas manifestaciones digestivas, son los más difíciles de tratar, ¿no?, porque no tienen ningún síntoma, y todos sabemos que hacer una dieta sin gluten es bastante duro, es complicado. Y para que te hagas una idea, el 90% de los pacientes con dermatitis herpetiforme no tienen ningún síntoma digestivo, a pesar de tener un daño intestinal tan grave como un paciente que tenga muchos síntomas digestivos. Entonces, esto es un trabajo muy duro de concienciación en la consulta con el nutricionista, para decirle que debe dejar el gluten, no solo porque no le pique la piel, sino porque a largo plazo puede tener consecuencias importantes. Siempre hablamos de esas consecuencias. Hemos tenido a la doctora López del Clínico hablándonos de, bueno, pues de ese linfoma que no es súper común, pero que es una realidad que existe. ¿Cuáles son las principales consecuencias de ser diagnosticado tarde o de tener un diagnóstico pero no ser estrictos con la dieta? La consecuencia más temida es el linfoma intestinal, ¿no?, que la verdad que es poco frecuente, pero existe, sobre todo en pacientes que no siguen la dieta sin gluten. Pero las consecuencias pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, una enfermedad celíaca en la que el paciente no siga la dieta sin gluten mantendrá un daño intestinal que provoca una malabsorción de nutrientes que puede dar muchísimas manifestaciones, ¿no?, desde malabsorción de calcio y tener una osteoporosis, desde malabsorción de determinados nutrientes que den manifestaciones dermatológicas, y no solo por malabsorción. Entonces, la enfermedad es una enfermedad inflamatoria, produce una actividad, un estado proinflamatorio en el organismo que puede dar a diferentes consecuencias, y además se pueden producir fenómenos de autoinmunidad que provoquen la aparición de otras enfermedades autoinmunes a largo plazo. Entonces, yo sé que es difícil, especialmente difícil en pacientes asintomáticos, pero es muy importante, ¿no? Hay veces que en la consulta parece que asustamos a los pacientes. No es nuestra intención asustarlos, sino es prevenirlo, ¿no? Tenemos la suerte de que la enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune que se sabe por qué se produce, y la única enfermedad que se cura haciendo una dieta. Entonces, en realidad, es una suerte. Totalmente. Es difícil, pero lo que hay que hacer es evitar el gluten y... Sí, a mí es una cosa que me cuesta mucho entender, ¿no? Que la gente sale del médico, el médico le dice, usted tiene que hacer una dieta sin gluten estricta, y cuando va pasando el tiempo se van relajando, porque como no tengo síntomas, o como me duele un poquito la cabeza, estoy un poquito regular del estómago, no se dan cuenta de que al final es una reacción del sistema inmunológico que provoca un daño intestinal que a la larga puede causar graves problemas. ¿Cómo lo veis desde la consulta? ¿Cómo creéis que se debe trabajar para concienciar a la gente y que haga la dieta bien? La semana pasada o hace 2 semanas
salió un estudio de la Sociedad Española de Medicina Digestiva o Aparato Digestivo, no recuerdo, que hablaba de un porcentaje altísimo de celíacos que no hacen las cosas bien. Sí, entre adultos, bueno, depende mucho, ¿no?, del centro, y también depende mucho de qué criterios utilizamos para decir que el paciente no cumple la dieta. Porque si utilizamos los anticuerpos, como he dicho, igual el porcentaje es más bajo, pero si hacemos una simple entrevista en la consulta, si conoces cómo se hace la dieta sin gluten, realmente te das cuenta que un porcentaje muy alto no la sigue de forma estricta. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? Pues sinceramente yo creo que en los últimos años se ha hecho muchísimo, hay mucha concienciación, las asociaciones de celíacos hacen un gran trabajo en esto y los pacientes cada vez más conocen y saben que tienen que hacer la dieta. En nuestro centro nosotros tenemos la suerte que en un paciente que no esté motivado, o no que no esté motivado, sino que le cueste, que no entienda, que no sea capaz de hacer la dieta sin gluten, contamos con un nutricionista de apoyo que habla con ellos y les hace una encuesta nutricional y les da una serie de consejos para hacerlo. Y luego muchas veces nosotros también aconsejamos a los pacientes que vayan a las asociaciones de celíacos, que también cuentan con maravillosos nutricionistas que son de gran ayuda. Claro, yo recuerdo cuando, bueno, yo era pequeña, ¿no?, cuando me diagnosticaron, pero mis padres sí que recuerdan la incertidumbre con la que salen, ¿no? Es decir, no puedes comer gluten, no puedes comer cereales, estas harinas, pero luego en la práctica, y tú lo sabes bien, es mucho más amplio que todo eso, ¿no? Sí, es muy difícil. Normalmente los pacientes no puedes tomar gluten, pues piensan, no puedo tomar pan, ¿no? No puedes tomar pan, no. Entre el 70 y el 80% de los productos manufacturados llevan gluten, ¿no? Sabemos que el gluten se utiliza como conservante, para aglutinar, para dar consistencia a los productos, entonces es realmente difícil, es muy complicado. De hecho, nosotros cuando diagnosticamos un paciente, la siguiente visita es a los 3 meses y los pacientes suelen venir con una lista de 200 dudas de productos, de cuando comen fuera de casa, cuando van de viaje, porque es realmente complicado. Sí que es cierto que una vez normalizado, tú en tu ambiente conozcas las tiendas, los restaurantes alrededor, pues se hace realmente fácil y luego el problema viene al viajar, ¿no? Claro. Pero sí, es un trabajo duro, pero yo hasta creo que te acostumbras. Hasta que te acostumbras, y yo creo que con un poco de esfuerzo se puede conseguir. Sí. Yo creo que también es de las mejores noticias que te puede dar un digestivo, ¿no? Sí. Que te diga, mira, eres celíaco y todos los síntomas que tienes o todos los problemas que tienes no se deben a otra cosa que, bueno, que quizás requiera otro tipo de tratamiento. Al final estás tomando una dieta, no estás tomando fármacos que, bueno, pues que tienen efectos secundarios, que además, bueno, pues requieren una dependencia, ¿no? A mí me dicen, es que claro, hay que comer 4 o 5 veces al día sin gluten. Bueno, las verduras, el pescado, las carnes, las frutas también son sin gluten y lo encontramos en todas cualquier partes. Sitio, sí. Yo siempre se los digo a los pacientes, ¿no? Cuando das el diagnóstico, y ya te digo que en adultos muchos son asintomáticos, suele ser sorpresa para ellos y un gran disgusto. Yo siempre les digo que no, que esto es una suerte de que te hemos diagnosticado y por fin vamos a saber qué es lo que te pasa y vas a mejorar, y eso, y que no requiere ninguna, si tiene alguna complicación a lo mejor tienes que tomar algún tratamiento, pero normalmente tu único tratamiento es la dieta, ¿no? Siempre sí que es verdad que nos obsesionamos con comer como comíamos antes en versión sin gluten, y no, hay que concienciar que lo que hay que hacer es educarte y cambiar tu forma de comer, ¿no? A base de carne, pescado, fruta, verdura, arroz, quinoa, legumbres, todo esto es sin gluten. Claro. Entonces, tenemos muchísimas opciones, sí. Pero bueno, al final siempre piensas, ¿no?, en lo que me estoy quitando. Exacto. Y yo recuerdo hablar con la doctora López, ¿no?, y ella nos decía que hace años, cuando diagnosticaban a una persona celíaca, no tenía tantas opciones en el mercado, entonces adelgazaba porque empezaba a comer más verdura, más carne, más natural, ¿no? Y que ahora nos contaba que cuando hace la revisión de los 6 meses para ver cómo están los anticuerpos se han reducido y el colesterol se ha disparado, ¿no? Y ahí tenemos otro problema grave con la obesidad y el sobrepeso, que además, bueno, pues si lo relacionamos con una persona que puede tener una celiaquía y quizás otras autoinmunes, ya la cosa se complica. Sí, de hecho esto es tema de debate, ¿no? Antiguamente un celíaco, su merienda era una zanahoria, una manzana, y hoy en día, que muy importante, se disponen de gran cantidad de panes, bollerías, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que estos panes y estas bollerías, para conseguir la textura del equivalente en versión sin gluten, pues tienen que tener
muchas grasas, muchos aceites para conseguir el mismo sabor, que no es tan sano. Si tú lees el etiquetado de un pan sin gluten y de un pan con gluten, el pan con gluten es más sano, tiene menos cantidad de hidratos de carbono, menos azúcares. Entonces, soy muy pesado, pero insisto que hay que hacer una dieta natural libre de gluten. Por supuesto que se puede consumir pan, cereales, galletas sin gluten, pero no hay que abusar. Y también esto es bueno, ¿no? Porque los médicos, nutricionistas, estamos intentando concienciar a los pacientes de esto, y la industria también, y cada vez los productos alternativos sin gluten están siendo más sanos, ¿no? Claro. Con menos azúcares, con menos aceites, con menos hidratos de carbono. Yo creo que hace unos años lo que tratábamos de conseguir eran productos que se asemejaran en sabor, ¿no? Que era muy difícil conseguir un pan que estuviera rico, un bollo que estuviera rico. Hoy en día hay panes y bollos que están muy bien. Sí. Y ahora no, el siguiente paso es conseguir que, aparte de saber bien, que esto sea sano. Exacto. ¿No? O que no sea tan poco sano, por lo menos. Sí. Vamos ahí, poquito a poco. Sí. Comentaste hace un momento, hablaste de esa revisión de los 3 meses y es algo que vemos en muchos pacientes celíacos, ¿no? A muchos su médico les da el alta una vez que les diagnostica y no vuelven a hacerse un control ni de anticuerpos, nunca. Sin embargo, en el protocolo, en el nuevo protocolo de diagnóstico precoz que se publicó en mayo, creo que fue de 2018, además está pormenorizado, tanto para niños como en edad adulta, un seguimiento muy concreto que además explica que es de por vida, puesto que la celiaquía es crónica. Anual y de por vida, sí. Exacto. ¿En qué consiste? ¿Qué pruebas hay que seguir? ¿Qué seguimiento hay que hacer a los niños celíacos y a los adultos? A ver, en principio lo que se debería hacer es, hasta que se negativicen los anticuerpos, nosotros hacemos un control semestral. Una vez negativizados y que el paciente está asintomático, un control anual, ¿no? Y en ese control anual hacemos perfil de hierro, perfil de vitaminas para ver que no haya ninguna mala absorción, anticuerpos para comprobar que sigan haciendo bien la dieta sin gluten. Siempre se le hace una glucosa y unas hormonas tiroideas porque son enfermedades autoinmunes que están asociadas y pueden aparecer en cualquier momento, hagas o no hagas la dieta. Haciendo la dieta, pues menos probabilidades, pero siguen existiendo. Y también un control clínico, ¿no? Para comprobar que el paciente se encuentra bien. Nosotros lo hacemos en gastroenterología, también lo podría hacer un médico de familia que esté concienciado con la enfermedad celíaca, porque es simplemente una analítica y una entrevista clínica, pero lo que sí se debe hacer es el seguimiento, ¿no? Nosotros en edad adulta tenemos muchos pacientes que fueron diagnosticados en la infancia, fueron dados de alta, en la adolescencia dejaron de hacer la dieta y luego llegan a los 20 y pico, 30 años. Madre mía. Con anticuerpos por las nubes, atrofia, anemia. Entonces es muy importante. Y luego el tramo del paso de la pediatría a la edad adulta también es muy importante. Nosotros también, en la unidad también contamos con la doctora Blanco, que es pediatra, y entonces la transición es más sencilla, ¿no? Porque ella nos cuenta a lo mejor pacientes conflictivos, pacientes que acaban de ser diagnosticados y necesitan un seguimiento más estrecho, pacientes que no cumplen la dieta, y entonces ahí como la transición entre la pediatría y la edad adulta pues se hace más cómoda para el propio paciente. Claro, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Mucha gente dice, es que a mí mi médico, bueno, se le puede sugerir. Al final, tu médico de familia no está especializado en enfermedad celíaca y yo cuando me cambiaron de centro de salud se lo comenté a mi médica de cabecera y me dijo, no hay ningún problema, pues cuando vengas al año se te hacen los análisis, se te mira el hierro, se te miran las vitaminas y tal. Y bueno, pues nada, estás ahí un rato, que te sacan sangre y ya está. Y compruebas que, bueno, que está todo en orden. Todo bien, sí. Exacto. Bueno, pero muchas veces yo también me planteo mi caso, ¿no? Yo cuando fui a mi médico de cabecera, de atención primaria, pues la verdad que me hizo una analítica, me dijo que no era positivo, o sea que no trascendía como dentro de los parámetros de enfermedad celíaca y por lo tanto no era celíaco, ¿no? Claro, yo le dije, pero ¿no habría que hacer algún tipo más de prueba? Porque sabe usted que el 80% de los celíacos no diagnosticados han dado negativo en esta prueba. Incluso prácticamente está casi pensándose en desecharla, ¿no? No sé a qué te refieres, a qué prueba. A la analítica, a la prueba que te hacen. Y yo di negativo, ¿no? En la primera analítica di negativo, no tenía los anticuerpos, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Crees que realmente un médico puede destacar o puede decir si es o no celíaco simplemente con esa prueba? No puedes decir si eres o no eres celíaco, ¿no? Sí que es verdad que los anticuerpos hoy en día son muy sensibles y específicos. Seronegativos, es decir, pacientes celíacos con anticuerpos negativos existen, pero no son tantos, me refiero. Los anticuerpos son muy buenos. Lo que hay que ver es que cuando se haga la analítica cumple una serie de criterios, ¿no? Porque si el paciente está haciendo ya dieta sin gluten
pues esos anticuerpos No sirve. evidentemente no pueden Claro. ser positivos. Si el paciente hace dieta baja en gluten, por ejemplo, padre de hijos celíacos, que en su casa las croquetas, los espaguetis, las galletas van a ser sin gluten, pues unos anticuerpos negativos, si el paciente tiene clínica, síntomas compatibles, no nos valdrían, no habría que seguir estudiando, o si toman inmunosupresores, etc. Hay ciertas circunstancias donde los anticuerpos pueden dar negativos, pero los anticuerpos sí que son un buen método de screening, es decir, un paciente con síntomas que toma el suficiente gluten al día, unos anticuerpos negativos, no la descarta totalmente, pero descartan un porcentaje muy alto que el paciente sea celíaco. Si a pesar de anticuerpos negativos existe sospecha de enfermedad celíaca, en ese momento sí que hay que enviarle a un gastroenterólogo porque habría que completar el estudio con un estudio genético, una gastroscopia con biopsias. El principal problema es eso que estás comentando, ¿no? Que si el paciente ya viene a la consulta sin tomar gluten, pues Claro. los anticuerpos no valen. Claro. Eso está claro. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar ese paciente para que pudiese hacerse la prueba con seguridad? Esto es un tema muy discutido, ¿no? Las últimas guías, pero que son del 2013-2015, indican que con 2 rebanadas de pan, no mentira, con una rebanada de pan, que son 3,5 gramos de gluten al día, durante 2 semanas se evalúa al paciente y si el paciente lo ha tolerado se pasa 6 semanas y en ese momento se hacen los anticuerpos y la gastroscopia. Pero, como he dicho, la cinética, es decir, cómo cambian los anticuerpos en cada persona es distinta. Y hay estudios posteriores que dicen que dando el doble de gluten durante más tiempo en pacientes ya celíacos diagnosticados, un porcentaje muy alto no habían positivizado anticuerpos. Entonces, lo que se dice es que cuanto más gluten y más tiempo, mejor, ¿no? Nosotros decimos entre 2 y 4 rebanadas de pan durante 6 semanas, es lo que dicen casi todos los especialistas en enfermedad celíaca. Pero sí que es cierto que hay pacientes que no lo toleran, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para que esto no suceda es concienciar a la población de que si crees que tienes algún trastorno relacionado con el gluten, no dejar el gluten hasta hacerte las pruebas, ¿no? La gente dice, no, es que tengo que esperar mucho para ir al médico, pero es que luego se va a complicar tanto el diagnóstico que vas a esperar más, vas a estar que si introduzco gluten, no introduzco gluten, hasta tener un diagnóstico de certeza. Entonces lo importante es tener un diagnóstico de certeza porque hay gente que da muchas vueltas, tomo gluten, quito gluten, vuelvo a tomar, me vuelvo a hacer una gastroscopia, no tolero el gluten, no tomaste lo suficiente. Entonces lo principal es concienciar a la población de que no deje el gluten hasta que acuda al especialista. Y ya luego, si los anticuerpos son negativos, veremos cómo hacemos. Si se tolera, se recomienda 6 semanas de gluten. El doctor Montoro nos comentaba que en el caso de que los anticuerpos sean negativos, pero haya, y entre comillas, porque así lo explico, una alta sospecha clínica, es entonces cuando hay que hacer, pasaríamos a hacer la Sí. gastro, la genética, lo que sea. Exacto. ¿A qué nos referimos con alta sospecha clínica? Síntomas que sean sugestivos de enfermedad celíaca, por ejemplo, varón joven con anemia ferropénica y diarrea. Pues ahí dices, pues, puede tener una mala absorción. La principal causa de mala absorción es la enfermedad celíaca, pues en ese caso habría que hacer una gastroscopia y un estudio genético para apoyar el diagnóstico. Es que existen 2 tipos de enfermedad celíaca seronegativa, ¿no? Están los seronegativos porque hacen dieta sin gluten y ya tienen anticuerpos negativos, y luego hay otra enfermedad seronegativa, que es la enfermedad seronegativa real, que son pacientes que tienen tanto daño intestinal que ni siquiera generan anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos están subepiteliales y no son capaces de salir al torrente sanguíneo porque existe una atrofia vellositaria, ¿no? O sea, sí que es verdad que existen los seronegativos, pero es un porcentaje no muy alto. Y Creo que es el 4 o el 5, había visto en el protocolo. claro, es que depende hay diversos estudios y cada grupo tiene un porcentaje distinto. Hay grupos que tienen un alto porcentaje de seronegativos, pero consideran seronegativos a pacientes que a lo mejor vienen sin gluten, ¿no? Entonces no son seronegativos reales, porque si esos pacientes estos son pacientes que van a la consulta sin gluten, tienen los anticuerpos negativos y luego en la gastroscopia se les diagnostica de enfermedad celíaca. ¿Son seronegativos o no? No lo sabemos. Si estos pacientes se les da gluten, a lo mejor positivizan anticuerpos, ¿no? Entonces es un tema en debate. Tuvimos aquí con nosotros a la doctora Martínez del Niño Jesús, yo creo que es, pediatra, y nos comentaba que estaban haciendo un estudio por el cual los hermanos de niños celíacos, para ser diagnosticados, no tenían que llegar en anticuerpos a
por encima del 10, por ejemplo, que no tenían que llegar tan arriba porque lo que comentabas, ¿no? Porque en casa se come menos gluten, están menos expuestos al gluten, entonces no elevaban tantos anticuerpos. A mí me parece fundamental el mensaje, ¿no?, que está dejando el doctor. Si nos quitamos el gluten, nos va antes del diagnóstico, antes de... Hay gente que me hago los anticuerpos, pero luego para la biopsia ya me lo quito. No. ¿Y qué pasa? Que cuando les explicas que hay que reintroducir, te dicen, es que yo me encuentro mejor y no quiero saberlo. Pero la diferencia entre ser sensible al gluten, o como lo queramos llamar, o sensible al trigo, y ser celíaco es importante, es grande. O sea, al final, para ti y también para tu entorno, la diferencia es importante. ¿Nos la puedes explicar así de manera un poco general? Sí. A ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, ¿no?, que tiene manifestaciones intestinales, extraintestinales y puede tener complicaciones asociadas. La sensibilidad al gluten es un síndrome que no está del todo caracterizado, no hay criterios diagnósticos claros y no tenemos ninguna prueba objetiva para diagnosticarlo, ¿no? Entonces, la sensibilidad al gluten no celíaca o sensibilidad al trigo no celíaca, como tú bien has indicado, solo se diagnostica en pacientes en los que se ha descartado la enfermedad celíaca, la alergia al trigo y tengan síntomas relacionados con el gluten. Entonces, llegar a un diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca es muy compleja. De hecho, hay un estudio muy bonito en Estados Unidos que del 100% de pacientes que se autodiagnostican de enfermedad de sensibilidad al gluten, es decir, pacientes que se retiran el gluten porque creen que se encuentran mejor y ellos mismos se autodiagnostican de sensibles al gluten, el 30% realmente son celíacos, ¿de acuerdo? Y luego son sensibles al gluten solo el 10%. El resto tienen otras enfermedades digestivas que pueden mejorar al retirar el gluten, pero que seguramente requerirán otros tratamientos y otras intervenciones. Entonces, sé que soy pesado, pero es importante ir al médico a que te diagnostique, porque puede tener consecuencias. Lo que me estabas hablando de qué consecuencias son distintas al celíaco al sensible al gluten. Eso, lo principal es tener el diagnóstico claro. Y la sensibilidad al gluten es una entidad relativamente nueva, se conoce poco, pero no se ha registrado ninguna complicación a largo plazo en sensibles al gluten. Es decir, los sensibles al gluten no desarrollan linfomas, no tienen osteoporosis, etc. Entonces, un celíaco sí. Y luego otro problema que tenemos es que los pacientes que se autodiagnostican de sensibles al gluten no son tan cumplidores con la dieta, ¿de acuerdo? Porque dicen, total, yo no tengo diagnóstico del médico, por un día que coma, por un día que no coma, y a lo mejor son celíacos y luego pueden tener consecuencias graves. Entonces ahí es el problema. Sí, es que hablamos siempre del grave problema del infradiagnóstico, pero luego tenemos el grave problema del autodiagnóstico, que además yo creo que crea mucha confusión en la sociedad en general, ¿no? Porque a veces vas a un restaurante, explicas que eres celíaco y te dicen, no, pero tengo un cliente habitual que viene, que también es así como tú, pero él le quita el pan a la tortilla y se come la tortilla y no le pasa, y no se ha muerto, no le pasa nada, ¿no? Entonces, ya estamos con el que no hace las cosas bien y lo que hace es complicarnos la existencia a los demás. Claro, esto hace mucho daño a los celíacos, ¿no? Que haya gente que lo haga por moda o haya gente que no lo haga estricta, pues esto cala en el resto de la población y parece que el resto de celíacos que lo hacen estricta están obsesionados, son unos exagerados, ¿no? O sea, si tú imagínate que tú eres dueño de un restaurante y va alguien que dice que es celíaco, ¿no? Te cambia el aceite de la freidora, limpia la plancha, limpia absolutamente todo, te pone el plato sin gluten y luego ve que coges pan y lo mojas. Entonces, al siguiente que venga, que realmente es celíaco, no se complica. Pues no se va a complicar la vida en hacer esto. O pide el postre. O pide postre. Que es muy habitual. Claro, entonces hay gente que dice no porque me encuentro mejor sin gluten o porque piensa que va a adelgazar al comer sin gluten, entonces exige que le hagan algo sin gluten, pero luego le apetece el postre y se lo come, ¿no? Pues esto es un poco un sinsentido. Ya, pero es que fíjate, hoy me está dando mucha liza, ¿eh? Pues yo soy ese caso. Yo soy me autodenomino como celíaco sin papeles. Y te digo porque mi hija es celíaca, con lo cual tengo el primer grado, tengo muchos papeles. Fui, como te digo, al médico de atención primaria y realmente cuando empecé a hablarle de los HLA, de Q2, de Q8, me manifestó que no tenía ni idea de eso, con lo cual ya vamos mal, ¿no? Porque vi que no tenía conocimiento, porque la doctora Paloma Borregón lo dice, para diagnosticar enfermedad celíaca hay que pensar en ella también. Si no estás pensando en enfermedad celíaca, difícilmente vas a poder diagnosticar o por lo menos derivar a un especialista a una persona, ¿no? Entonces, ¿yo qué pasa? Que un verano vine gordísimo y me puse a dieta. Y curiosamente esa dieta
claro, no cerveza, nada de pasta, nada de azúcares. ¿Qué pasa? No tenía nada de gluten. Y me empecé a sentir mucho mejor, pero no mejor con esas molestias digestivas que pudiese tener, sino neuronalmente. O sea, menos sueño, menos cansancio, más ganas de hacer cosas, con lo cual me fue muy bien. ¿Qué pasa? Que ya como estaba así, dije, bueno, ya analogía, ¿no? Vale, no tomo gluten, me encuentro mucho mejor. Pero ahora no, evidentemente lo que quiero es... Entonces llevo desde enero tomando gluten. ¿Qué pasa? Que yo mes a mes me encuentro peor. O sea, pero mes a mes me voy encontrando peor. Es con para lo cual, darle una colleja. Entonces, claro, yo por una parte me quiero dar una colleja, pero por otra parte digo, oye, aquí hay algo que no funciona bien. O sea, vamos a ver, yo me considero un alumno aventajado en el sentido de que por ende tengo una hija que es celíaca, tiene 17 años, lo he vivido, tengo una asociación de celíacos, con lo cual hago este programa y os oigo a vosotros todos los viernes, o casi todos los viernes, cada 15 días, y al final el pozo que me queda es que, bueno, pues si no soy celíaco, debo tener algo que cuando tomo gluten, pues no me va bien. Claro, pero lo que estamos diciendo, es importante que descartemos que sea celíaco, ¿no? Entonces, claro, introduce pues, el gluten, te reputen los pues anticuerpos. Por eso estoy desde enero biopsia, tomando gluten. muy bien. Estoy ahí a tope. Pues yo creo que ya ha llegado, ¿no? De enero a Yo creo que ya junio. llego, ¿no? Ya puedo... Ya sí, ya directo a analítica y gastroscopia, sí. Bueno, entonces ya puedo visitar la Fundación Jiménez Díaz. Sí, claro, por ya supuesto. puedo ir, por ejemplo, a hacerme la prueba. ¿Podría ir? Sí, bueno, en principio tienes que ir primero a tu médico de familia y tu médico de familia derivarme. debe que derivar al gastroenterólogo. Vale. El proceso puede comenzar ahí porque te pueden pedir directamente los anticuerpos en atención Exacto, primaria. en atención primaria te pueden pedir la analítica con anticuerpos, sí. Claro. Pero si existe una alta sospecha, como te he dicho, aunque los anticuerpos salgan negativos, pues te debería remitir a un gastroenterólogo y lo que dice el protocolo sería hacerte un estudio genético. Si el estudio genético es negativo, es prácticamente imposible que sea celíaco y habría que buscar otro diagnóstico. Si el estudio genético es positivo, que seguramente será positivo Es porque positivo. tu hija es celíaca, o ya lo sabes que es positivo. Ya me lo he hecho, estuve con En la chica directo, en se lo directa. hicieron en Me directo, hicieron en además. directo aquí, además, la chica de Génica, Teresa, ¿verdad? Y me dio los resultados también en directo 2 semanas después, ¿no? Y soy DQ2, HAP DQ2, o sea, de alto riesgo. Pues papeletas tienes, ¿no? Papeletas Yo sí a llevo. los pacientes les cuento que esto es como la lotería, ¿no? Es decir, el estudio genético es de difícil interpretación, pero para que alguien que no esté en contacto o relacionado con la medicina y la genética, es como la lotería, ¿no? Es decir, puedes tener muchas papeletas o pocas papeletas. Es decir, como el que juega a la lotería, tú puedes tener muchos boletos o pocos, pero desde que tengas uno te puede tocar, Claro. ¿no? Aunque tengas una genética de baja probabilidad, puedes ser celíaco también. Y puedes tener un DQ2 y un DQ8, puedes tener todas las papeletas y no ser celíaco. Entonces, esto es importante. Lo estás haciendo bien. Yo, bueno, a ver si de verdad voy a ir otra vez a la doctora de atención primaria y voy a pedir ya definitivamente. Hombre, lógicamente no lo he hecho bien, pero sí es cierto que cuando dejé de tomar gluten Estás a tiempo. me sentía mucho mejor. Eso he de decirlo, eso es verdad. También te quería comentar lo que acabamos de hablar, el tema, ¿qué es lo que se sabe qué es lo que realmente puede desencadenar la enfermedad celíaca en un momento de la vida? Porque sí es cierto que, como has dicho, hay personas que tienen todas las papeletas prácticamente y nunca son celíacos. Claro, entonces, y otros con un pequeño porcentaje pues debutan rápidamente incluso desde su niñez, ¿no? Sí, no se sabe, ¿no? Si lo supiéramos... La pregunta del millón. Claro, no, esa es la no pregunta habrían del millón. celíacos si lo supiéramos, ¿no? Claro. Entonces, en principio hay 2 condiciones que son necesarias, ¿no? Que es tener el DQ2 o el DQ8 y consumir gluten, ¿no? Es decir, si no tienes el DQ2 o el DQ8 o no consumes gluten, no desarrollas la enfermedad celíaca. Pero tienen que haber otros factores, ¿de acuerdo?, que desencadenen el mecanismo autoinmune para que se produzca el daño intestinal. Se ha investigado muchísimo sobre esto, hay datos contradictorios. Durante una época se decía que influenciaba la edad de introducción al gluten y si hacerlo o no junto con lactancia materna. Esto se llamó la epidemia sueca porque en Suecia durante unos años en los que se cambió la edad de introducción al gluten, pues hubo un aumento del porcentaje de celíacos. El porcentaje de la población es del 1%, pues durante unos años hubo un 2-3% coincidiendo con el cambio de edad de introducción al gluten. Y se pensó que era por esto, pero ya en el 2015 creo se hizo un estudio multicéntrico a nivel internacional donde se introducía el gluten a diferentes edades, con lactancia materna de fórmula y se ha visto que no hay diferencia. Entonces, esto parece que no influye. Y luego ahora, no sé si, bueno, supongo que estarán informados,
hay mucha información sobre la microbiota y sobre las infecciones intestinales, ¿no? Sí. Infecciones durante el primer año de vida con rotavirus y enterovirus parece que produce un aumento de la permeabilidad de la membrana que hace que la gliadina del trigo atraviese y desencadena en individuos que tengan la genética el mecanismo autoinmune para el desarrollo de la enfermedad. De hecho, hay algún estudio por ahí italiano que en pacientes con predisposición genética la vacuna del rotavirus, que ahora a muchos niños se le pone, provoca que menos porcentaje de pacientes desarrollen la enfermedad celíaca, porque cualquier inflamación del intestino delgado puede hacer eso, que la gliadina, que es una parte del gluten que no se digiere y que la tenemos en el intestino, atraviese la membrana y ahí desencadene la reacción autoinmune. Y luego también se ha hablado de la ahora lo que más se habla es sobre la microbiota, pero evidentemente hay algo más, ¿no?, que nos falta en el puzzle para saber por qué se produce la enfermedad. La verdad es que tiene que ser un momento a nivel de investigación, ¿no?, muy realmente apasionante, ¿no?, porque vemos cada poco noticias. Vamos a tener pronto a la doctora Silvia Gómez aquí para hablar de permeabilidad, de microbiota. Lo hemos hecho también con una doctora valenciana. Y bueno, todo parece apuntar hacia ahí. Lo que pasa es que nos cuentan siempre que es tan sumamente complejo y que queda tanto por hacer que nos va a tocar dieta sin gluten un tiempo más, ¿no? Sí, está lejos. Se sabe que es por esto porque se estudia la microbiota de un celíaco y la microbiota de un no celíaco y es distinta. Claro. Entonces, evidentemente hay algo. Y se estudia la microbiota de un celíaco ya con dieta sin gluten y sigue siendo distinta a la de un no celíaco. Entonces, lo que pasa es que creo que queda mucho camino. Y lo de la dieta sin gluten, creo que más camino todavía, por lo menos a los que estamos diagnosticados. Otra cosa es que descubramos el mecanismo y luego en gente con predisposición genética, ¿no?, el Tiger, lo que desencadena la enfermedad, lo evitemos. Pero los que son celíacos ya lo tenemos hecho. Eso está claro. Bueno, claro. De hecho se está investigando, sigue avanzando la vacuna, la Nivax, creo que se llama. Eso. Y bueno, siempre hay un tema que os preguntamos a los médicos, porque cuando nos preguntan a nosotros que no somos médicos, hay gente que lo cuestiona, ¿no? Hay pastillas en el mercado, pero no son para celíacos, ¿verdad? Sí. No protegen de esa reacción inmunológica, a pesar de que se llamen gluten no gluten, exacto, contra el gluten, no sirven. Para celíacos no hay nada más que la dieta. Entonces, exacto. Teóricamente, ¿no?, el gluten es una proteína, ¿no?, que es una secuencia de aminoácidos específica a la que reacciona tu cuerpo. Entonces, estas pastillas son enzimas que supuestamente degradan el gluten, pero no sabemos en qué cantidad, si degradan todo el gluten, si son capaces de frenar el mecanismo autoinmune. No están aprobadas en ningún país por ninguna sociedad científica. En gente que dice que es intolerante, que la intolerante al gluten no existe. Y que se encuentra mejor sin gluten y que cuando come eso se encuentra mejor, bueno, si se lo quiere tomar, que se lo tome. Mal no le va a hacer, pero un celíaco, no. Vamos, tiene que hacer una dieta estricta sin gluten. Me imagino que el mecanismo es parecido al de la lactasa, con las personas que tienen intolerancia a la lactosa. La teoría es esa, pero es que la intolerancia a la lactosa es una intolerancia, no es una enfermedad autoinmune. Claro. Es decir, la lactosa que te produce, no eres capaz de digerirla y te desencadena unos síntomas digestivos, pero no te va a desencadenar un mecanismo autoinmune. Entonces lo que te dan en la lactosa es lactasa para destruir la lactosa que te sienta mal, no que te provoca enfermedad. Entonces, teóricamente es el mismo, pero en la práctica no funciona, ¿no? No es lo mismo. No. Bueno, tenemos muchas nos estáis siguiendo esta tarde y la verdad es que está muy bien. Yo tengo preguntas ya. Yo tengo otra. Pues venga, dispara. Primera, venga. Es de, vamos a ver, es de Elisa Fullerat. Dice, preguntas, citometría de flujo, por favor. Así en general. Son varias, ¿eh? Pero es todo relacionado. ¿Es necesario comer gluten? Me imagino que para hacer la prueba. Dice, ¿cómo consigo que me hagan en la seguridad? ¿Cómo consigo que me lo hagan en la seguridad social? En el protocolo aparece, pero en la seguridad social no saben ni lo que es. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuándo estáis dando cita en la Fundación Jiménez Díaz? Ya va directamente. Hace un 3 en 1 y te da las gracias. Pues, la citometría de flujo es una prueba que luego hay también mucha desinformación en internet. Es el estudio de los linfocitos del intestino delgado, es decir, se hace con una biopsia, es decir, en el mismo momento de la gastroscopia, si el médico que solicita la prueba o el médico que hace la endoscopia lo considera necesario, se coge una muestra en la que se estudia los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos
son las células que, para que nos entendamos, que el cuerpo humano genera cuando hay algo externo que quiere luchar contra ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gripe y los linfocitos en sangre nos salen elevados, ¿no? El primer daño intestinal que hay en la enfermedad celíaca es el aumento de los linfocitos intraepiteliales, de los linfocitos del intestino delgado, ¿vale? Y se ha descubierto que estos linfocitos en el celíaco son distintos a los linfocitos que se pueden ver aumentados por otro daño en el intestino delgado. Es decir, el primer daño del intestino delgado en el celíaco, que es simplemente el aumento de los linfocitos intraepiteliales, no aparece solo en la enfermedad celíaca. Puede aparecer en una infección por Helicobacter pylori, en intolerancias alimentarias, si se toma antiinflamatorios, etc. Entonces hay que diferenciar si estos linfocitos son por el gluten o por otra causa. Esto es muy difícil, ¿no? Entonces, si estos linfocitos están aumentados, se descartan las otras causas y el paciente tiene anticuerpos positivos, pues muy fácil, es celíaco. Pero, desgraciadamente, quien tiene este pequeño daño intestinal suelen ser los pacientes que son seronegativos. Entonces, ¿cómo sabemos si este daño intestinal es por el gluten o no? Entonces, hay dos formas, ¿no? Es descartar todas las causas posibles, retirar el gluten y volver a biopsiar. Y si no hay linfocitos, es que era por el gluten y se considera el paciente celíaco. Pero ahora en determinados centros tenemos la citometría de flujo, que cogemos estos linfocitos y los estudiamos. Y se ha visto que en el celíaco son unos linfocitos distintos a los otros. Hay un aumento de un tipo de linfocitos que son gamma delta y una disminución de los NK. Esto es lo que se llama el patrón del celíaco. Entonces, si tú tienes un aumento de linfocitos a expensas de gamma delta y con disminución de NK, es altamente sugestivo de enfermedad celíaca. A lo que decía que cuánto tiempo si se puede hacer con gluten o no, lo ideal, repito, es con gluten. ¿De acuerdo? Es decir, es intentar hacer dieta con gluten mínimo 2 semanas, ideal 6 semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos estudios ya que indican que este patrón se mantiene en los celíacos que están sin gluten. Es decir, nosotros biopsiamos a pacientes celíacos diagnosticados en la infancia, le volvemos a coger estos linfocitos y siguen teniendo este patrón. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos si esto es porque se mantiene toda la vida o porque este paciente haga pequeñas transgresiones sin saberlo. Como todos sabemos, una dieta estricta, sin gluten, sin trazas, es muy complicado. Entonces, por eso lo ideal en el diagnóstico es con gluten. Si el paciente no puede reintroducir gluten por lo que fuera, pues es una herramienta que se añade, ¿no? para construir este puzzle, para hacer el diagnóstico de un caso complejo como hemos hablado. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Sí, ¿verdad? Pues venga. Voy primero con la mía. Venga, ya me tomo la licencia. Claro. Ese aumento de linfocitos tiene que ser de más del 25% para hablar de un MARS-1. Sí. ¿A qué se debe un aumento de linfocitos en torno al 18, al 20? ¿Es un inicio de enfermedad celíaca o puede deberse a cualquier otra cosa? Lo mismo que estaba hablando, puede deberse a cualquier cosa. Tú piensas que las vellosidades intestinales están en contacto con todo lo que ingerimos. Entonces, cualquier noxa, cualquier daño externo va a provocar un aumento de linfocitos. Entonces, se considera que este aumento es significativo para cualquier causa más de 25, ¿de acuerdo? Luego hay algunas escalas que dicen 20. Entonces, si vemos un paciente con 22 que tienen síntomas, pues también, ¿no? Porque esto es, el 25% se refiere, es que hay 25 linfocitos por cada 100 enterocitos, ¿no? Entonces, esto también es muy observador dependiente. Por ejemplo, hay centros que siempre se utiliza una tinción con inmunohistoquímica, que es que cuando miras la biopsia, los linfocitos se tiñen para poder contarlos mejor, porque son muy parecidos que los enterocitos. Entonces depende de muchas cosas. Vale, pues tengo más. A ver, ¿por dónde empiezo? Me dicen, ¿es realmente necesario reintroducir el gluten para valorar daño intestinal con biopsia a un niño de 13 años que después de 1 año y medio diagnosticado no termina de bajar anticuerpos? Después de un niño de 13 años lleva diagnosticado y con dieta sin gluten 1 año y medio, no baja anticuerpos y entonces lo que le han propuesto es reintroducir gluten para volver a biopsiar y saber si realmente es un diagnóstico correcto. Pues tendría que ver y estudiar bien el paciente, pero si tiene un diagnóstico claro de enfermedad celíaca, no reintroduciría el gluten. Yo creo que no tienen claro el diagnóstico de enfermedad celíaca y por eso lo reintroducen, porque si tiene un diagnóstico claro no haría falta. Además, como estabas comentando, bueno, durante toda la entrevista, los anticuerpos en cada persona... Claro, la cinética es distinta, es decir, hay personas que descienden rápidamente y hay personas que descienden muy lentamente, que acaban desesperándose porque hacen realmente las cosas bien,
mientras vayan bajando, aunque sea poco a poco, no pasa absolutamente nada mientras se compruebe. Por eso esta nueva herramienta, lo que está hablando, los péptidos inmunogénicos del gluten, pues nos sirve muchísimo en pacientes que continúan con anticuerpos positivos leves a pesar de dieta sin gluten. Pues le hacemos esto y con esto confirmamos que realmente están haciendo dieta sin gluten y les da tranquilidad a ellos y a nosotros también, por supuesto. Más por aquí dicen, ¿es Venga. posible que después de unos meses sin gluten de forma estricta se desarrollen otras intolerancias al maíz, caseína, soja? A ver, normalmente cuando uno tiene una enfermedad celíaca suele tener intolerancias secundarias por el daño intestinal que tiene y una vez recuperado se recuperan. Entonces, en el caso de que note que otros alimentos le produce, pues puede ser por otra causa que no sea por la enfermedad celíaca. Clásicamente la enfermedad celíaca da una intolerancia a la lactosa secundaria que posteriormente se recupera al cabo de los meses de dieta sin gluten. Maíz, caseína, pues habría que hacer un estudio en concreto con eso, pero no parece que esté relacionado con la enfermedad celíaca. Muchas veces tendemos a pensar que todo lo que nos ocurre es celiaquía, es que he consumido gluten o... Exacto, y es decir, bueno, un celíaco puede tener una gastroenteritis, puede tener una salmonela, le puede sentar mal algo cuando come fuera de casa. Cuando un celíaco se pone malo siempre piensa, me han contaminado, me he equivocado. No, te puede sentar mal, puedes estar estresado, Mil cosas, mil claro. cosas, Mil ¿de cosas. acuerdo? Sí. Tengo una más. Venga. ¿Voy allá? Venga. Dicen, hola, ¿por qué mejora sustancialmente en las personas con trisomía del par 21 la inflamación cuando se retira el gluten, pero a nivel clínico no se estudia y no se tiene en cuenta? No, sí que se tiene en cuenta la enfermedad celíaca. Hay varios síndromes, varias enfermedades que tienen una clara asociación con la enfermedad celíaca. Síndrome de Down, síndrome de Turner, enfermedad de Addison, enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, déficit de IgA. Un porcentaje, no recuerdo cuál exactamente, pero un porcentaje alto de trisomía del 21 son celíacos. Sí. Entonces, en las unidades especialistas en trisomía del 21 se hace un despistaje de enfermedad celíaca y de diabetes también, porque hay un porcentaje muy alto de diabéticos. Es un grupo de riesgo. Es un grupo de riesgo, igual que en enfermedad tiroidea o en diabetes tipo 1, cada X años se tienen que hacer los anticuerpos, en trisomía del 21 también. Vale, tomamos nota. Muy bien. Bueno, pues nada, vemos que estáis muy activos. Recordamos que estamos aquí en la calle Lanuza número 19, en la tienda Maná, pues con el doctor Farrais, hablando de enfermedad celíaca. Así que bueno, que si tenéis alguna pregunta, pues mejor le tenéis aquí y os podrá contestar. Bueno, yo quería hablar un poquito de sensibilidad al gluten no celíaca, ya que bueno, pues parece como la gran desconocida y es como el cajón desastre de todas aquellas personas que bueno, pues no son celíacas, pero sí tienen unos parámetros, sí sufren algunas alteraciones que realmente parece que están ajustadas ahí, pero parece que pueden ser celíacos, aunque no lo son. Sobre la sensibilidad al gluten, ¿son celíacos mal diagnosticados o quizás algún día tendrán el apelativo realmente de celíacos? ¿O es otra cosa totalmente distinta? Parece que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo que pasa, que lo que digo, que hay que hacer el algoritmo diagnóstico como se debe, porque un porcentaje muy alto de sensibles al gluten son realmente celíacos mal diagnosticados. ¿Vale? Si está hecho el algoritmo de forma adecuada, es decir, se descarta la enfermedad celíaca en dieta con gluten, con anticuerpos, genéticas y biopsia, y luego lo que se hace, lo que se debería hacer es un tiempo sin gluten, ¿no? Comprobar que mejoran, reintroducir el gluten y comprobar que empeoran realmente con esto. Esto sería el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero como digo, son criterios que son muy subjetivos. Entonces tenemos que intentar hacerlo los más objetivos posibles. Por eso no basta con 2 días con gluten, 2 días sin gluten, porque esos 2 días te puede sentar algo mal, o puede ser lo que fuera, tiene que ser un tiempo largo sin gluten, un tiempo largo con gluten, y ver cuáles son las principales manifestaciones que se tienen con y sin gluten, para poder ver si realmente es un trastorno relacionado con esto. Y luego lo nuevo, lo último que se dice es que realmente no es el gluten, sino son otras proteínas del trigo, como son los TIAs o los fructanos, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos mucho que investigar, ¿no? Antiguamente para enfermedad celíaca se utilizaba el anticuerpo antigliadina, que ahora está descatalogado, y en muchos grupos se utiliza ahora la antigliadina para diagnosticar, por ejemplo, a sensibles al gluten. Yo insisto que lo más importante es acudir al médico y hacer un diagnóstico correcto, porque ya te cuento, el 30% de los que se han autodiagnosticado de sensibilidad al gluten son celíacos, y luego cuando se hace un estudio completo se encuentran
que tiene una intolerancia a los FODMAPs, que tiene una intolerancia a la lactosa, que tiene un sobrecrecimiento bacteriano, que mejoran con la dieta sin gluten, pero que tratando la causa principal, luego toleran gluten y no tienen ningún problema. Entonces, la dieta sin gluten es una dieta cara, es una dieta que te condiciona socialmente, entonces vamos a hacerla si realmente la necesitamos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues siempre ves bulos e historias por ahí de no, hay que quitarse el gluten porque es totalmente inflamatorio y es malísimo para todos, y en realidad lo que sabemos a día de hoy es que las personas que tienen que vivir sin gluten son celíacas, sensibles y alérgicos, ¿no? Bueno, sí hemos tenido aquí al doctor Isasi, que nos ha hablado de un porcentaje pequeño de personas con fibromialgia que mejoran también síntomas con una dieta sin gluten, pero por desgracia no es el 100%. Ojalá la fibromialgia se resolviese con una dieta sin gluten. Pero bueno, de momento lo que sabemos es... Sí, yo siempre le digo a los pacientes, vienen muchos pacientes sin gluten y que se encuentran mejor, y yo les digo, me parece perfecto, entonces vamos a descartar que no tengas ningún trastorno relacionado con el gluten. Si no tienes ningún trastorno relacionado con el gluten y luego te encuentras mejor sin gluten, pues perfecto. No pasa absolutamente nada, ¿no? Una dieta sin gluten, tú no vas a tener ningún déficit nutricional si la haces variada. Puedes hacerla perfectamente, pero hay que ver que no tengas ningún trastorno porque, por ejemplo, si eres celíaco hay que hacer una densitometría ósea, hay que descartar otras enfermedades autoinmunes, hay que verte anualmente, tienes más riesgo de ciertas enfermedades. En cambio, si tú dejas el gluten porque sí, pues perfecto, pero primero vamos a ver que no necesitamos hacer ningún otro tipo de intervención. Sí, sí. Bueno, yo sabes que soy muy fan de la doctora Isabel Polanco, y había una frase que me encanta. Dice, todo el mundo es celíaco hasta que no demuestre lo contrario. Y yo creo que ahí, vamos, no sé por qué, pero siempre me queda esa sensación que quizás no se le está dando tanta importancia, digo en modo general, ¿no? Desde el punto de vista de la profesión médica, ¿no? No se da tanta importancia al gluten cuando yo creo que es una cosa tan sencilla, o sea, parece que lo tenemos delante de las narices a muchas dolencias. Y porque, bueno, has hablado del doctor Isasi. El doctor Isasi hay un porcentaje, no sé si era el 30 o 40% de personas que ya están diagnosticadas con sensibilidad y fibromialgia. Y bueno, mejoran. Además, yo me acuerdo que en mi asociación vino una chica que además, digo, vete con fibromialgia, no sé, dolor intenso y tal, diagnosticada, y le dije, vete a ver al doctor Isasi, ¿no? Y a los 6-7 meses la vi en una feria de allí de Boadilla, y venía con el marido los dos chicos, y bueno, el marido me pegó un apretón que me quedé alucinado, digo, pero... Y me dijo que dice, es que por fin consigo estar 8, 9 horas, 10 horas de pie. Sí. Con una dieta. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, está claro. Pero vamos a... Ya que hay cosas que sí sabemos, vamos a hacerlas, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me parece curioso, sobre todo en la enfermedad celíaca, es por qué en individuos les afecta de esa manera con un montón de anomalías, ¿no? Y otras personas incluso son asintomáticas, ¿no? Sí, o sea, de hecho... ¿Cómo puedes aguantar esas dosis de gluten si eres celíaco y eres asintomático? O sea, es que claro, no tiene mucha hecho, razón de ser. El daño intestinal no está asociado a la sintomatología. Claro. Es decir, hay gente que tiene un MARS 3C y no tiene ningún síntoma, y hay gente con un MARS 1 que no se puede mover del váter por no ir. Entonces, no se sabe por qué, pero también eso es cierto, eso es real, ¿no? Además, yo me imagino que tiene que sorprender mucho, ¿no? Yo conozco una chica que le llegó el diagnóstico de casualidad por un problema en la familia, empezaron a hacer pruebas, empezaron a ver cosas que no casaban, y le dijeron, eres celíaca. Y ella decía, ya, pero es que no he tenido una mala digestión en mi vida, es que me encuentro bien. Y tenía atrofia vellositaria. Claro, sí, el susto que te llevas... Que luego estos pacientes que son muy reticentes a hacer la dieta, cuando hacen la dieta, luego retrospectivamente sí que empiezan a haber síntomas. Exacto, que mejoran. Es decir, pues yo antes tenía gases, pensé que era normal. Yo antes iba 4 veces al día al baño y pensé que era lo normal. Se me caía el pelo o lo que fuera, y luego suelen mejorar. Pero sí que un porcentaje muy alto de adultos, esos son asintomáticos. Por eso no el elevado infradiagnóstico, ¿no? Porque son asintomáticos. Por ejemplo, familiares de celíacos, el screening a familiares de primer grado, es decir, paciente diagnosticado de celíaco, sus hermanos, padres e hijos deberían hacerse el estudio. En adultos casi nadie se lo hace, porque tú le dices a tu padre y le dices, sí, yo llevo toda la vida comiendo pan, esto no va a ser. Y si se hiciera el estudio, pues habrían
saldrían mucho más celíacos, ¿no? Date Seguro. cuenta que, según un estudio del 2009, el 80% de los celíacos no están diagnosticados, ¿no? En los últimos 10 años hemos vivido, ustedes se habrán dado cuenta aquí, un auge, ¿no? Sí. Más interés por la comunidad científica, por la sociedad, se conoce más el diagnóstico aumentado. Y un estudio recientemente publicado en Estados Unidos, que están muy concienciados, dice que el 50% de los celíacos en Estados Unidos todavía no están diagnosticados. Entonces, que hay un alto porcentaje de la población que no, Hay que no sabe que buscarlo es ahí celíaco. en grupos Sí, de, sí. de riesgo. Exacto, esos grupos de riesgo, enfermedades asociadas, manifestaciones intestinales y familiares de primer grado, sobre todo. Nos comentaba también el doctor Cerpa de La Paz que él encontraba muchos celíacos en síndrome de colon, de intestino irritable, ¿no? En colon irritable, que también es un diagnóstico por descartar un montón de Sí. cosas, y que de repente cuando empezás un poquito a bucear ahí decía, este no es colon irritable, sino que es celiaquía. Y a veces al revés, o sea, al revés no, se dan las dos entidades a la vez, Sí, claro. celiaquía Luego y colon irritable. Tú imaginas que el 1% de la población es celíaco y entre pacientes diagnosticados de colon irritable, entre el 5 y el 10% son celíacos, es decir, son pacientes que están mal diagnosticados de colon irritable. Cuando tú diagnosticas un paciente de enfermedad celíaca, el 36% tienen un diagnóstico previo o de dispepsia funcional o de colon irritable. Por eso también los criterios de diagnóstico de colon irritable han cambiado. Es decir, para tú diagnosticar a alguien de un colon irritable tipo diarrea, tiene que tener una serología, un anticuerpo de celíaco negativo en los nuevos criterios. En los criterios anteriores eran criterios clínicos únicamente para diagnosticar a alguien de colon irritable. Esto parece que está mejorando. Cada vez vamos a Ya no es diagnosticar un más cajón celíacos. desastre tan... Exacto, sí. sino que ya hay que cumplir una serie de... Exacto, hay que cumplir una serie de criterios clínicos, pero también hay que descartar Otras ciertas cosas. enfermedades. Hay que hacer un estudio de ese, calprotectina fecal se llama, para descartar enfermedad inflamatoria intestinal, unos anticuerpos para descartar celíaca, etc. Ujú. También cuando hablamos de este tema, ¿no? Y de quitarte el gluten antes de tiempo, mucha gente nos dice, es que me han dado los anticuerpos un poco elevados, tengo genética de riesgo y ahora me toca esperar 5 meses por la biopsia. Me quito el gluten y ya está, porque soy celíaca. En adultos no se puede diagnosticar sin una biopsia. No. En niños que cumplen determinados criterios muy concretos además, Sí. pero el adulto, para estar al 100% seguro de que es celíaco, tiene que pasar por la Exacto, biopsia. hay que hacer una biopsia, sí. Hay falsos positivos de anticuerpos, ¿no? Entonces, cada vez, como todo hemos mejorado, los anticuerpos cada vez son mejores y son más sensibles y específicos. Antiguamente, con los anticuerpos anteriores, había más falsos positivos, ¿no? Cualquier inflamación del intestino, por ejemplo, las transaminasas altas y algunas otras cuestiones podían dar un anticuerpo positivo sin ser celíaco. Hoy en día los anticuerpos son muy sensibles y muy específicos, pero sigue habiendo falsos positivos. Y luego está también la enfermedad celíaca potencial, ¿no? Que tiene los anticuerpos positivos pero no tiene daño intestinal. O sea, a este paciente se le puede ofrecer seguir con gluten e ir biopsiando a ver si desarrollan la atrofia o no. Entonces, no dejar el gluten hasta que el médico se lo indique. Vamos a dejar el mensaje ese ahí, venga. Que yo soy así, que bueno, yo soy mi propio experimento, o sea, mi propio laboratorio en mí mismo. Por lo tanto, pero bueno, el mensaje es ese, o sea, no abandonéis el gluten sin antes un diagnóstico. Es mejor ir al médico, que os hagan las pruebas pertinentes y, oye, si sois celíacos, pues evidentemente, entonces sí, hay que dejar el gluten de por vida, lógicamente. Sí. Y si no sé, pues bueno, ¿para qué vamos a estar sufriendo en las bodas y en las comuniones, esas cosas? Pues no. Claro. Una vida normal, ¿verdad? Con gluten y ya está. Bueno, son ahora mismo y 32 minutos, las 5. Pasa volando. Se Sí. te ha hecho volando, ¿a que sí? Sí, muy Bueno, pues rápido. entonces el 100% de los invitados se le pasa volando el... Ya está. Tenemos Confirmado al el porcentaje. 100%, totalmente. 100%. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Pues ¿Quieres hacer alguna pregunta yo, más? yo es que podría estar 3 Ya lo horas sé. hablando y Ya- preguntándole. ya lo sé, ya Porque lo me sé. encanta escucharles, pero sí que me he quedado, bueno, pues con el tema que yo creo que da para otro programa, de la celiaquía potencial, de la celiaquía refractaria, que también causa interés y causa cierta inquietud, porque sabemos que tampoco la celiaquía refractaria no es muy común, que hay 2 tipos y una de ellas ya es un poco más seria, Sí. ¿no? ¿Nos puede dar 2 pinceladas? Sí. Entonces, enfermedad celíaca refractaria es una enfermedad celíaca que no responde a la dieta sin gluten. Es decir, que a pesar de la dieta sin gluten, el paciente sigue teniendo daño intestinal, sigue teniendo síntomas y sigue teniendo alteraciones, ¿no? O sea, hay una tipo 1, ¿no? Donde el daño intestinal, los linfocitos estos que habíamos hablado, están aumentados, pero no son aberrantes, ¿no? Y luego está la tipo 2,
que ya son aberrantes, que es un prelinfoma o casi un linfoma. O sea, esto es muy poco común, ¿no? Y de hecho se dice que las mayorías de enfermedad celíaca que se diagnostican de enfermedad celíaca refractaria tipo 1 son pacientes que realmente no están haciendo bien la dieta, la dieta sin gluten. La tipo 1 tiene mejor pronóstico que la tipo 2. La tipo 2 tiene muy mal pronóstico. En Madrid estos pacientes se suelen centralizar en el Ramón y Cajal porque tienen un estudio con un nuevo fármaco prometedor en la celíaca refractaria tipo 2. Y la tipo 1 se trata con corticoides, inmunosupresores y tiene un mejor pronóstico. La tipo 2 no se trata entonces con corticoides. Sí, se empieza con corticoides también, pero hay fármacos inmunosupresores y inmunomoduladores más potentes que están en estudio y que parecen más prometedores con mejor pronóstico que los corticoides. Al final se trata de que hay una inflamación constante. Exacto. Vale. Bueno, muchas veces nos preguntan sobre la celiaquía refractaria, así que bueno, ya por lo menos sí que es un problema, ¿verdad? O sea, una dieta sin gluten y realmente no se supera o no hay nada positivo. Muy poco frecuente, ¿eh? Existe, está claro, pero es poco frecuente. Sí, wow, estupendo. Que quede claro, que nadie se asuste, que hay que hacer las cosas bien y bueno, si no mejoramos, obviamente hay que consultar siempre con el especialista. Claro. Por eso hay que seguir yendo al médico, ¿no? Porque claro. Si te diagnostican, dejas el gluten, pues tienes que comprobar que va todo bien, ¿no? Que si tenías anemia ya no tienes anemia, que si tenías atrofia ya no tienes atrofia, que si tenías los anticuerpos altos ya no los tienes altos. Mira, antes hemos estado hablando de fibromialgia y aquí creo que sí, justamente. María Teresa Gómez Hernández dice: yo tengo diagnóstico de fibromialgia y tengo Hashimoto y las dos cosas han mejorado con una dieta sin gluten. Eso es lo que nos dice. Ahí ya sí le ha funcionado, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo, pero debería además descartar también enfermedad celíaca. Claro. El Hashimoto es una enfermedad autoinmune que en pacientes con Hashimoto el porcentaje de celíacos es mayor que la población general. Entonces, a lo mejor ha mejorado al dejar el gluten porque es celíaca, no porque el gluten le haya producido lo otro. Que también, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que habría que descartarle que sea celíaca, ¿no? Claro, es que es grupo de riesgo de enfermedad celíaca y claro, si al final eres celíaca, pues obviamente el gluten... Conocemos casos de pacientes, sobre todo mujeres celíacas, que tienen ese tipo de tiroiditis y en algunos casos con la dieta sin gluten mejora y conocemos casos de personas que han dejado la medicación, conocemos casos de personas que no son capaces de controlarla con la dieta sin gluten. No. Son entidades... Claro, asociadas, de hecho, pero distintas. Un error que se comete es que la gente le diagnostican de enfermedad celíaca y ya cree que todas sus enfermedades autoinmunes se van a curar sin gluten. Ojalá. Y no es así. Son mecanismos distintos. Pueden mejorar, algunas se pueden controlar, por ejemplo, enfermedades dermatológicas, etcétera, pero por ejemplo, la enfermedad tiroidea no se suele controlar con dieta sin gluten. De hecho, van a tener que seguir tomando hormonas de tiroideas. No son anticuerpos que han atacado al tiroides, el tiroides no funciona, pues... Sí, eso no hay otra. Mira, para terminar quizás ya, Mari Pérez hace una pregunta, dice: ¿es normal que salgan los antipéptidos de animados de gliadina en 120 cuando el máximo normal era 20 y luego biopsia negativa a celiaquía? Los análisis de heces normales y los demás análisis de sangre normal. Y probar, probé a dejar el gluten y fuera los hinchazones, diarreas, me dicen que tal vez sea sensibilidad no celíaca. ¿Qué pensáis? Bueno, en principio el péptido de aminado de gliadina es un anticuerpo que también se puede utilizar en el screening. Lo que estamos viendo que este anticuerpo tiene muchos falsos positivos, ¿no? Lo que estábamos hablando. El anticuerpo que está validado es el antitransglutaminasa porque es muy sensible y el antitransglutaminasa positivo. Luego el que hay que hacer es el antiendomicio porque es muy específico, ¿no? El antipéptido de aminado de gliadina es una versión mejorada de la gliadina que hablábamos antes, que es muy bueno también, pero hay bastantes, nosotros estamos viendo muchos falsos positivos. O sea, habría que preguntarle a esta paciente cómo era su antitransglutaminasa y si la biopsia era normal y hay sospecha, lo que habría que hacer es rebiopsiarla antes de dejar el gluten porque la afectación en el intestino es parcheada. Es decir, se puede hacer una gastroscopia bien hecha con las biopsias bien cogidas y que salga que es normal, pero si existen habiendo alta sospecha de enfermedad celíaca, está justificado repetir la biopsia antes de retirar el gluten para conseguir el diagnóstico.
En esta paciente también estaría bien hacer un estudio genético, porque si el estudio genético Claro. es negativo, ya nos olvidaríamos de esta posibilidad. Claro, yo creo que también ese es el principio de todo, ¿no? Porque si realmente la seguridad social lo que trata es en ahorrar medios económicos también, simplemente para derivarlo a otras dolencias, ¿no? Pues a lo mejor si hiciéramos en todos los celíacos un diagnóstico, pero también con lo que son las pruebas genéticas y viéramos que son negativas, pues ya no tendrías por qué seguir adelante, ¿no? Con Claro, las pruebas. sí. A ver, hay un porcentaje de celíacos que son de Q2 de Q8 negativos, ¿no? Esto es anecdótico, muy poco. Sí. ¿No? Y que, pero existe. Pero que existe. Entonces, si existe. hubiera una alta sospecha, no, la biopsia sigue siendo el diagnóstico de certeza. Hay muchos de los pacientes que están catalogados como de Q2 de Q8 negativo, porque ahora el estudio genético se hace muy bien en casi todos los sitios, pero antiguamente lo que se ponía era positivo o negativo y no veías los alelos, ¿no? Claro. Ahora se sabe que un half de Q2, que es tener medio de Q2, también puede es. aparecer enfermedad celíaca. Entonces lo que Sí. hay que tener también es un estudio genético bien hecho, donde no solo te diga si eres positivo o negativo, sino que tengamos secuenciados todos los alelos para el especialista poder ver si realmente existe una predisposición o no a poder desarrollar la enfermedad. Sí, eso es importante. Muy bien, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Muchas ¿Te saludan gracias. pacientes incluso? ¿Te Sí, saludan hay muchos, pacientes? sí, hay alguno que incluso dice que Que ha es dicho que una es abeja negra. el garbanzo negro, Garbanzo ha negro, dicho. ¿no? Sí. ¿El qué? Un paciente José Quiroga Robles. Sí. Pues te saluda y dice, Igualmente. bueno, yo soy el garbanzo negro de sus pacientes. No, es lo que me dice. Que va. Bueno, estupendo. Pues mira, te agradezco mucho porque ya que no podemos con el doctor Google, que todo el mundo se va a buscar a Google, pues hombre, nosotros decidimos hacer un programa como este, precisamente por eso, porque todo el mundo que se metiese en Google a buscar sus enfermedades, pues encontrase celíacos en directo, que en este caso, bueno, pues os hablaréis vosotros y todos los profesionales de la salud y tuvieran una respuesta a sus dudas, pues profesionales, ¿no? Yo quería agradecerles la invitación y también la labor, ¿no? Es muy importante que se dé información, ¿no? Que sea cercana al paciente y que se dé información con profesionales conocedores del tema, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Yo entiendo que muchos pacientes se encuentran mal, están desesperados, buscan información, se agarran un clavo ardiendo, pero esto en muchas ocasiones lo que va a hacer es lo que es retrasar el diagnóstico, más complicaciones, más pruebas, peregrinación por hospitales, médicos. Experimentos de todo tipo. Experimentos de todo tipo. Entonces, hoy en día en la era de las tecnologías del Internet hay mucha información accesible, entonces lo que hay que saber es seleccionarla, ¿no? Y ustedes dan Eso muy buena es. información, entonces felicitarlos. Gracias a vosotros por la información y por venir también al programa. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Pues nada, hasta luego.